¿Alguna vez has experimentado algo paranormal? ¿Algo de fantasmas? ¿Crees que existen los fantasmas? ¿Crees en lo paranormal? En el episodio de hoy les quiero compartir todas esas experiencias que me han hecho creer que sí existe lo paranormal o las cosas de fantasmas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast Desde Cero. Yo soy Beth y estoy muy contenta. Como siempre, para mí es una emoción, es un gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes contándoles otra parte de mi historia. Y bueno, como ya lo vieron, hoy les voy a platicar acerca de las cosas paranormales que me han ocurrido. Bueno, mi primer encuentro con algo paranormal fue a la edad de 7 años y lo viví junto con mi hermano, el que sigue de mí. Él en ese entonces tenía 5 añitos más o menos, y resulta que ahí en el departamento donde vivíamos en esa ocasión, todas las noches que nos íbamos a dormir, yo me acuerdo que mi mamá decía buenas noches, nos apagaba la luz, nos cerraba la puerta, y en el momento en que nosotros nos quedábamos así viendo la pared ya para dormirnos, empezaba una proyección en la pared, varios seres diminutos que estaban así agarraditos de la mano y que nada más estaban como así, danzando así. Eran pelones, no se les veía la cara, eran muy chiquitos, era como un espectáculo para nosotros, como que era algo que nos regalaban todas las noches. No nos daba miedo, no teníamos ganas de salir corriendo, sino que simplemente pues nos quedábamos muy atentos viendo qué era lo que pasaba. Es algo que mi hermano y yo, aún después de tantos años, lo platicamos, nos seguimos sorprendiendo y nos seguimos preguntando que qué es lo que habrá sido. La siguiente historia ocurrió en la casa de mis bisabuelos. Resulta que en esa casa se cuenta la leyenda, lo dicen mis abuelos, por ahí de 1915 más o menos había una banda, que era la banda del carro gris, que todo lo que se robaban, joyas, dinero, iban y le enterraban en, no sé qué habrá sido antes de que fue la casa de mis abuelos, pero en ese terreno iban y enterraban todo. Entonces, cuando mis abuelos compran esa casa, todo el mundo que vivió en esa casa, que estuvo en ese terreno, experimentó una cosa paranormal. Había ocasiones en que yo recuerdo que llegábamos a dormir a esa casa y en la entrada, esta casa era de 2 pisos, en la entrada de esa casa había un recibidor. Ahí en ese recibidor es donde poníamos la cama y nos dormíamos, pues mis papás, mi hermano y yo. Esa cama la ponían debajo de las escaleras y pues ya por acá veías que los silloncitos del recibidor y una mesita y la puerta de entrada. Era una puerta roja, me acuerdo, pero era una puerta como de aluminio, como de metal, no sé. Y para que tú la abrieras tenías que meter la mano y entonces tenía un cerrojo que rechinaba. Entonces todo el mundo nos dábamos cuenta cuando alguien llegaba a la casa porque ese cerrojo rechinaba. Ahí me pasaron 2 cosas a mí en lo personal. La primera fue que las veces que nos íbamos a quedar a dormir ahí en esa casa, yo me acuerdo que o yo me despertaba en la madrugada o no me podía dormir y de pronto empezaba a escuchar un quejido, supongo que era de una mujer. Entonces pues yo decía, ¿qué está pasando? ¿No? Me sacaba mucho de onda. Y seguido de ese quejido, empezaba yo a ver una lucecita, como una bolita de luz que paseaba por toda la habitación y en específico se paraba en el descanso de las escaleras. Justamente en el descanso es donde esta lucecita siempre estaba, siempre. Y yo me acuerdo que cuando íbamos de visita, estábamos en la parte de arriba y entonces había una bardita de este lado y conforme iba subiendo podías tener vista de lo que era la sala que estaba del lado izquierdo. Entonces me acuerdo en esa ocasión que estábamos todos ahí
y mi abuelo siempre llegaba a las 8 de la noche. Y en esa ocasión, que estábamos ahí todos, empezamos a escuchar cómo abrieron el portón. Había perros en esa casa, entonces los perros se ponían así, todos emocionados cuando llegaba el papá. Y eso fue lo que escuchamos, que se abrió la puerta, los perros se emocionaron, eran las 8 y dijimos, pues es el abuelo, ¿no? Todo el mundo en su rollo y de pronto escuchamos cómo la puerta de abajo empezó a abrirse, como les dije que el cerrojo rechinaba. Entonces empezó a abrir la puerta, escuché cómo empezó a subir mi abuelo las escaleras y pues estábamos así todos atentos esperando ver a mi abuelo que se asomara, ¿no? Y pasaron los minutos, pasó el tiempo y mi abuelo nunca llegó. ¿Qué fue lo que escuchamos? Porque lo escuchamos todos, no sabemos. Lo que sí es que fue como toda esa energía de mi abuelo que en ese momento apareció. La siguiente historia ocurrió cuando estaba un poco más grande, como unos 14 o 15 años, y en ese departamento en donde estábamos viviendo, lo que pasaba ahí era que veíamos una sombra blanca. Tú estando en la cocina, había una ventana, estaba la ventana en la cocina, pero esa ventana daba con la ventana que teníamos en la sala y además con una ventana que teníamos hacia la entrada de la casa. O sea, era una ventana que estaba como así, más o menos, como en un semicubo, haz de cuenta. Entonces, cuando tú estabas en la cocina, ahí me acuerdo que teníamos el lavabo y bueno, estaba el fregadero, que eran los que daban a la ventana. Entonces, justamente cuando estabas ahí o lavando los trastes o estabas lavando la ropa, pues estás muy concentrado haciendo tus cosas y de pronto ves cómo pasa una sombra blanca, ¿no? Las primeras veces que veíamos esa sombra blanca era así como de, wow, ¿qué fue eso, no? Porque era una como ráfaga así. Y volteabas y pues nada, yo me acuerdo que las primeras veces me asomaba así como de, ¿quién pasó? No me daba miedo porque no se sentía esa vibra pesada. Cuando llegábamos a estar en el comedor, estábamos ahí sentados y todo, y de pronto veías igual cómo pasaba la ráfaga así de la sombra blanca, ¿no? Lo siguiente que me pasó fue en mi recámara estaba hasta el fondo de todo el departamento. Yo tenía ahí un tocador y tenía mi banquito, entonces me acuerdo que estaba parada viéndome en el espejo. Yo estaba detrás del banquito y en el banquito, justo en medio del banquito, tenía yo un cepillo. Y de pronto, así de la nada, el cepillo se cayó. Y yo así dije, wow, ¿qué pasó aquí? Y lo único que hice es que así volteé para todos lados, puse el cepillo ahí y ya, o sea, les digo, la vibra no se sentía mala. Pero sí decías, ¿por qué pasó eso? ¿Quién me tiró el cepillo, no? Y bueno, nos pasaron muchas más cosas a todos los miembros de mi familia. Pero bueno, eso ya se los dejaré para otra ocasión. Pero esta cosa que les voy a platicar nos pasó a todos, a todos, a todos. Resulta que ya cuando mis papás decidieron que nos íbamos a mudar a otro departamento, pues ya habían vendido todo y si mal no recuerdo, esa era la última noche que pasábamos ahí o de las últimas noches. Entonces ya nada más quedaban colchones y pues no sé, a lo mejor algo de ropa. O sea, ya no quedaba nada, 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 no había trastes, nada, solo colchones. Y entonces estábamos platicando todos así en la sala y de pronto se escuchó que se cayeron los trastes de la cocina. Trastes que ya no había. Mi mamá pues ya había vaciado las alacenas, como les digo, ya no teníamos nada, nada. Y entonces me acuerdo que los 5, ya con todo el miedo así de qué está pasando, fuimos a ver a la cocina y pues obviamente no había nada. Déjenme decirles que mis papás son súper escépticos, aún de que ellos experimentaron cosas ahí. Ellos al día de hoy siguen sin creer en este tipo de cuestiones. Bueno, pues esa noche, para no hacerles el cuento largo, resulta que todos nos dormimos en una sola recámara. Todo lo que pasó en ese departamento tiene una explicación y resulta que la dueña de todo el terreno, porque eran varios departamentos, la dueña de todo ese terreno
había fallecido, justamente en la recámara donde mis hermanos dormían. Y resulta ser que esa viejita, ¿se acuerdan que les dije que a todos nos pasaron cosas ahí? Bueno, pues mi hermano, el más pequeño, llegó a ver a la viejita y lo más escalofriante y espeluznante, cuando esa casa o ese terreno ya estaba vacío, resulta que unos familiares míos que iban pasando por ahí a las 12 de la noche se encontraron con que estaba la señora, nosotros le decíamos la viejita, que estaba la viejita ahí asomada en la puerta de la casa, cuando la casa ya estaba vacía. La siguiente historia me ocurrió cuando yo ya me había convertido en mamá por primera vez. Mi hija en ese entonces tendría, no sé, un añito. Entonces me acuerdo que en ese departamento mi hija decía que no podía dormir porque soñaba con brujas. Todas las noches era un pesar para la niña porque decía que soñaba con brujas. Otra cosa que ocurrió ahí es que en una ocasión yo castigué a mi hija por algo que hizo, no sé, pero les digo, estaba chiquitita, la metí al baño y le dije, y ahí te vas a quedar. Ese baño me acuerdo que tenía una ventana muy, muy grande, las ventanas estaban abiertas, era de día, y entonces yo me fui a hacer otras cosas y de pronto escuché que mi hija estaba platicando. Y entonces me acerco, le abro la puerta del baño y le pregunto, hija, ¿con quién estás hablando? Y me dice, con mi amigo Davy. Y yo, ¿tu amigo Davy? Sí. Ah, ¿y dónde está tu amigo Davy? Está en el cielo, mami. Y yo, ah, ok, perfecto. Pues yo sentí que se me hicieron los chones así de yo-yo y lo que hice es que saqué a mi hija. En otra ocasión, en esa misma casa, me acuerdo que mi hija estaba dormida, yo estaba en la cocina haciendo algunas cosas y de pronto, o sea, para pasar de la cocina a la recámara tenía que pasar por la sala y comedor. Entonces me acuerdo que estaba yo en la cocina y estaba pues entrada haciendo mis cosas y escuché que me gritaron, mamá. Entonces me sobresalto porque dije, ay, ¿qué le pasó a mi hija, no? Lo primero que piensas es qué le pasa a tu hija. Y entonces cuando paso por la sala comedor, siento un escalofrío horrible, pero no lo tomé en cuenta porque iba yo apurada para ver qué onda con mi hija. Y entonces abro la puerta de la recámara y mi hija dormida. Y entonces yo me quedé así como de, ¿qué pasó? ¿Quién me habló? ¿Quién me dijo mamá? Regresé a la cocina, vuelvo a pasar por sala comedor y vuelvo a sentir ese escalofrío. En esa ocasión me paré ahí en la sala comedor, y sentía cómo me recorría un escalofrío así de arriba abajo horrible. Y yo decía, ¿qué quieres? Vete de aquí, esta no es tu casa. Entonces todo me temblaba, o sea, una cosa espantosa, y bueno, pasó. Eso es lo que experimenté yo en ese departamento. Y algo que les quiero decir de mi hija. Mi hija es harina de otro costal. Mi hija también es una persona muy sensible a ese tipo de cosas. Tiene el don muy desarrollado, pero ella, por lo mismo de que le da miedo, lo cerró. Pero ella veía gente que ya no está aquí. Pero bueno, esto que les quiero contar pasó cuando mi hija tenía alrededor de 2 años. Era una mirruñita. Entonces me acuerdo que fuimos una vez a un cementerio. Íbamos el papá de la niña y yo, que ya íbamos de regreso ya para irnos del cementerio. Me acuerdo que el papá y yo íbamos platicando y la niña venía atrás jugando, corriendo, echándose así en el pasto y todo. Y yo venía chismeando, la verdad es que venía chismeando en las lápidas a ver qué es lo que decía y todo. Y llego a una de las lápidas que estaban ya al final, ya para salir, y de pronto empiezo a leer la lápida y eso mi hija se adelanta. Pero para esto yo le digo al papá, oye, mira lo que dice aquí, ¿no? Y ya lo lee y todo el rollo. Y pues nos quedamos así como de, wow, pues qué mala onda. Y entonces se acerca mi hija y de pronto se pone justamente en esa lápida. Pone su manita ahí en el pasto y empieza a decir, aquí hay un niño, y dice, y está llorando. Y dice que se quiere, y está llorando porque, entonces cuando nos dice eso, nos quedamos así, el papá y yo así como de, ¿qué me estás diciendo?
Y pues le preguntamos que qué onda y dice, es que dice el niño que está llorando porque se quiere ir con su mamá, que porque está muy oscuro aquí y que porque está muy frío. Y mi hija con la mano así en el pasto, ¿no? Y entonces el papá le empezó a decir a la niña, no, pues dile al bebé que busque la luz, que va a estar bien, que no se preocupe, que vaya y que busque la luz, que todo va a estar bien y ya. Mi hija le empezó a decir eso, pero mi hija de verdad estaba, o sea, chiquitita. Le empezó a decir eso y mi hija decía, es que está llorando, es que sigue llorando, es que dice que está muy frío, que está oscuro y que se quiere ir con su mamá. Entonces a mí me ha sorprendido mucho porque era un día después de que mi hija había nacido y el mismo año. Entonces nosotros nos quedamos así como de qué está pasando y luego les cuento la historia del niño Davy que ella vio y luego que dice que soñaba con brujas y luego de pronto a mí me sacaba mucho de onda cuando mi hija me decía, ma, es que ten cuidado con tal persona, ma, es que ya vi acá, ma, es que por acá hay otra persona y resulta que no era, o sea, no eran personas que nosotros pudiéramos ver, solo ella los veía. Y bueno, este fue un paréntesis de lo que yo experimento con mi hija.